¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Desde la Academia, el espacio diseñado para tocar temas importantes de país desde la óptica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias a este espacio que nos brinda UTV, el canal universitario de la cultura. Hoy estaremos hablando de un tema bien interesante y el cual pues debemos de ponerle mucha atención todos los hondureños. Desde que yo tengo uso de memoria, sobre todo en la escuela, siempre nos señalaban de que en Honduras no hay volcanes, que en Honduras es el único país de Centroamérica el cual pues no tiene volcanes. Y recuerdo mapas en los cuales nos mostraban la cadena volcánica que iniciaba desde Guatemala, o mejor dicho desde México, pasando Guatemala, Nicaragua, perdón, El Salvador, Nicaragua y finalizar en Costa Rica. Sin embargo, los estudios nos demuestran otras cosas y hay estudios en los cuales no son recientes, son estudios de hace muchos años y nos han señalado que Honduras posee por lo menos un tercio de su territorio tiene alguna actividad volcánica. Hoy estamos con el doctor Ramón Rivera, él es geólogo y vamos a hablar un poco sobre este tema. Queremos desde un punto más general hasta un punto más específico. Doctor, es un placer que esté con nosotros. Bienvenido a este espacio de la UTV. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo se identifica o qué características debe de reunir una montaña, digámoslo así, para considerar que es un volcán? Ok, bueno, yo creo que en principio la gente cuando piensa en volcanes, piensa en volcanes activos. Claro. Es decir, que están echando fuego y lava, cenizas, calor. Pero un volcán puede pasar por distintas etapas. Puede nacer desde un terreno plano y puede, por ejemplo, el volcán del Paricutín en México, fue visto todo su proceso. Es el único que ha sido estudiado desde su origen. Puede desarrollarse y entonces el desarrollo implica crear su estructura volcánica, su cono volcánico, que es una montaña. Claro. Pero está conectada al centro de la Tierra, al calor interno de la Tierra. Se puede volver muy maduro y en el sentido de cuando ya tiene su madurez, es cuando hace las erupciones. Ese es el volcán que casi todos tenemos en nuestra mente. Luego, después de las grandes erupciones, el volcán descansa, se duerme y tiene inactividad por millones de años. Esa es la etapa en que están los volcanes en Honduras. Y finalmente el volcán puede reactivarse, ¿verdad? Puede despertar de su tranquilidad, de su sueño, y puede reactivarse y volver a tener actividad. Estos volcanes que se reinician son los que tienen más posibilidad de hacer daños. Son aquellos que guardaron fuerza por cientos o por millones de años y después simplemente hicieron una erupción que destruyeron, por ejemplo, a Pompeya en Italia. Sí. ¿Verdad? Entonces los volcanes pasan por todas esas etapas. Entonces tienen su edificio, usualmente uno espera que tengan un cráter. Muchos de estos cráteres están llenos de agua, así que son lagunas. Por ejemplo, aquí cerca de Tegucigalpa tenemos la laguna del Pedregal y allá por el Cerro de Ule tenemos la laguna del Pescado, exactamente en el cráter. Hay otros que finalmente destruyen su edificio volcánico y pueden aparecer casi a nivel del relieve, pero siguen siendo volcanes. Y luego, por ejemplo, el gran cráter puede entrar en inactividad y dejarlo, la acción volcánica, en cráteres secundarios o adventicios, más pequeñitos a un lado. Y entonces ese gran orificio se va a llenar en nuestros países tropicales de agua. La tierra, la piedra que se encuentra en las faldas de un volcán, ¿tiene alguna característica especial que lo diferencie de la tierra y de la piedra de lugares en los cuales no hay actividad? Ok, excelente su pregunta. Si uno anduviera en el campo y quisiera reconocer si una área es o no volcánica, podría encontrar 4 cosas. Primero, los suelos. Los suelos de origen volcánico son usualmente de color rojizos o negros. Y estos suelos son ricos en hierro. La roca se llama lutita roja. Y cuando entra en combinación con agua se llama lodolita o simplemente lodo. Okay. Ese tipo de suelo rojo con agua se vuelve muy pesado y desliza. Es lo que vemos en todo Tegucigalpa, en los barrios y colonias de Tegucigalpa.
Las rocas, usualmente las rocas que salen a través de la erupción volcánica, son el basalto. Y el basalto es esa roca negra, sólida, que le encontramos en los ríos, ¿verdad? Es la roca que a los albañiles les gusta para hacer los cimientos de la casa, porque nunca se destruye. Es fuerte. Muy fuerte, ¿sí? Luego tenemos un tercer elemento, las aguas termales. Las aguas termales emanan gases, azufre, por ejemplo, y la gente identifica ese olor a azufre como la presencia del diablo. Entonces la gente dice en nuestros pueblos, aquí anda el diablo suelto porque huele a azufre. Y finalmente, una cuarta posibilidad podría ser simplemente la estructura, el edificio, ¿verdad? Como tal, aunque no necesariamente debe tener esa forma cónica perfecta como tiene, por ejemplo, el volcán que está en la isla del Tigre, que es toda la isla, un cono perfecto. Y el cráter en sí, ¿qué tiene que tener para considerarlo un volcán? Bueno, el cráter debe ser el orificio, la boca externa, que conecte con la zona interna de donde se genera el calor y la energía. Cuando el volcán tiene la gran actividad, usualmente destruye su cráter y destruye su edificio. Y si queda algún cráter, queda como una cuenca, como una especie de algo cóncavo que va a almacenar agua, ¿verdad? Usualmente. Ahora bien, vámonos entonces al país. Según estudios, y hablábamos con usted extra cámara, hay alrededor de 100 puntos que pueden ser considerados volcanes en Honduras, ¿es así? De hecho, sí. Hemos estado trabajando en este tema desde hace más de 30 años y con el Instituto Geográfico estamos actualmente poniéndolos, esos puntos, en un mapa y hemos encontrado más de 100. Y va a haber falta trabajo, falta ir al campo, falta verificarlos, pero muchos de ellos están tomados de libros de autores muy prestigiados, de vulcanólogos expertos norteamericanos, que tienen un libro que se llama Historia del Vulcanismo en Honduras, que fue la tesis de doctorado de William y McBurney en la Universidad de Berkeley, California. ¿Y qué zonas del país son las que más tienen estos puntos? Bueno, de hecho en el país se puede encontrar casi en cualquier parte del país, con excepción quizás de la Mosquitia, ¿verdad? Pero la concentración de volcanes jóvenes, bastante posibles de activarse, son hacia el Pacífico. Todas las islas del Golfo de Fonseca, las montañas de Valle, muchas montañas de Choluteca, el sur de Francisco Morazán, la cuesta de Muramulca, por decir algo, está teñida de acción volcánica. Luego hacia el centro tenemos, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, rodeándonos 32 conos volcánicos. Solo Tegucigalpa. O sea, de esos de más de 100, 32 hay en esta zona. En esta zona de Tegucigalpa, sí. Lo que indica que Tegucigalpa fue una zona muy activa, ¿verdad? Y toda Tegucigalpa podría ser eso, un gran y un enorme cráter, una caldera, y estuvo llena de agua por una laguna, que es donde nace la famosa leyenda de la sirena, aquí en Tegucigalpa, en esa laguna precisamente. Luego tenemos hacia el lago de Ojoa, hacia San Pedro Sula, hacia la frontera con Guatemala, también tenemos bastantes volcanes, porque allá hay una falla muy grande que es la falla del Motagua, que es la que nos está metiendo sismos en estos días, precisamente. ¿Y qué pasa hacia la zona norte de Honduras? Ok, los volcanes del norte son los más antiguos. ¿Y son pocos? Son menos y son los más inactivos, digamos. Las posibilidades de activación son menores. Los de aquí de Tegucigalpa tienen un poco de posibilidad, y los que sí tienen mucha posibilidad de reactivarse, porque están cerca de la zona de falla que les dio vida, son los del Pacífico, cerca de la falla de Coco, cerca de la falla del Pacífico. Le voy a pedir a uno de mis camarógrafos que enfoque hacia aquella parte, tal vez me ayuda Rigo Navas, por favor, hacia donde se ve el cementerio, antes de que, mientras nuestro compañero nos ayuda con esa imagen. Quiero consultarle, doctor, sobre, con usted hablábamos extra cámara, estuvimos hablando un buen rato sobre este tema. Usted me decía, hacia la zona sur es donde mayor actividad volcánica hay. En la zona centro es mediana, pero hacia la zona norte es poca. O sea, las posibilidades
de actividad volcánica es mucho menor hacia la zona norte. Sí, y tiene que ver que en Honduras tenemos 3 orígenes geológicos. Hacia el Pacífico, la zona sur de Honduras, tenemos la zona más volcánica. Hacia la zona centro fue el lugar donde estuvo un gran mar, llamado el Mar de Esquías y el Mar de Oriente. Entonces las rocas son calizas, no de origen volcánico. Claro. Luego hacia el norte tenemos un origen geológico orogénico, que tiene que ver con actividad de levantamiento del terreno. Y sí hay algunos volcanes, por ejemplo tenemos un volcán en Utila, tenemos algunos volcanes ahí por Pico Bonito en La Ceiba, por lo que llaman los sanpedranos del Merendón, hay bastantes, ¿verdad? Pero mucho menos que la concentración que se da en Tegucigalpa o que se da hacia la zona sur y occidente de Honduras. Algunos consideran que Tegucigalpa está en la boca de un volcán. ¿Eso es cierto o no? Le cuento que los textos hondureños hablan de 3 opciones. Algunos hablan de que estamos en un valle intramontano, otros hablan de que estamos en una meseta intramontana, y yo, y junto con otras personas, creemos que esta es una caldera de un antiguo volcán rodeado de 32 conos. De 32 conos. Nuestro compañero nos está enfocando una parte que a mí me interesaba hablar, porque cuando hablábamos con el doctor señalábamos las características que presenta los lugares en los cuales fue lava, y con el doctor hablábamos de esta parte donde nosotros estamos. Doctor, hay 2 que son volcanes. Si usted nos profundiza un poco más al respecto, por favor. Sí, de la toma que van a ver hacia el lado derecho está la montañita, que es la salida oriente, que es precisamente un cono volcánico. Hacia más o menos la zona que está la toma es Cantagallos, que es donde están las antenas usualmente de las televisoras y de la radio en Tegucigalpa. Y luego creo que la parte de la toma incluye un cementerio que nos llama la atención sobremanera por el color rojo de los suelos. Esos son los suelos de origen volcánico. Los suelos de origen volcánico son ricos en hierro y por eso el color rojo. Y cuando entra agua se oxidan y forman un hidróxido y se vuelve ese lodo que se nos pega y que nos caracteriza, ¿no? Esas montañitas, esas formaciones pequeñas de montaña, más pequeñas que lo que es Cantagallo, lo que es la montañita, probablemente son zonas en las cuales se acumuló la lava que se desprendió de ahí. Es muy probable, y no solo la lava, sino también la colada de lava, que son rocas con suelos, con agua, árboles, que vienen desde la parte alta, bajan, y uno ve como pequeñas graderías, y eso nos habla de la historia de ese cono volcánico en particular. Vemos incluso como que desde arriba se desprenden una montañita y viene a dar hasta aquí abajo. O sea, ese es probablemente lava que salía de ese cono. Es muy probable. Y la otra cuestión que usualmente tienen estas zonas es que tienen minerales. En cualquier lugar que haya minas de minerales son zonas volcánicas. Y ahora bien, ¿cuánto tiempo, hace cuánto fue que estos lugares estuvieron en actividad? El caso de Tegucigalpa es bastante reciente. Cuando hablamos de la historia de Honduras, hablamos de 80 millones de años atrás. Claro. En el caso de Tegucigalpa estaríamos hablando quizás de unos 10 millones de años atrás, o menos, ¿verdad? De eso, que es bastante reciente, claro, ¿verdad? En el caso del sur estaríamos hablando quizás de 2, 3 millones de años. Pero aunque fuese 1 millón de años, simplemente los hondureños no lo podríamos haber visto. Claro. Los primeros hondureños en Honduras tenemos apenas 11.000 años atrás. Sí. ¿Verdad? Entonces, estos son eventos de millones de años, nosotros de apenas 11.000 años. ¿Y qué probabilidades hay de que en algún momento se activen? En ciencia usamos 2 conceptos, posible y probable. El primero, posible, tiene que ver con que sigue las reglas de la naturaleza. Por ejemplo, ¿es posible que un volcán vuelva a tener actividad? Sí, es posible. ¿Es posible que un árbol de mango produzca aguacates? No es posible. Luego viene el concepto de probable. Y el probable tiene que ver con
la probabilidad estadística y tiene que ver con el tiempo. Y entonces lo probable es, ¿cuán probable es que ocurra en un lapso de 10 años, de 100 años, de 1000 años, verdad? Y entonces las probabilidades van jugando con esas opciones. Solo es probable cuando es posible. Entonces los volcanes en Honduras sí tienen la posibilidad y la probabilidad de activarse. Y lo que lo hace usualmente es un gran sismo, un gran terremoto. Claro, que ese sería como el que desprende toda la tierra, que le da la cabida o el espacio para que pueda salir esa lava, ¿no? Ese es como el detonador, digamos, exacto, ¿verdad? Exacto. El detonador, sí. Ahora bien, ¿qué otras características mira acá, doctor, que son características de volcanes en esta zona que estamos con la toma ahorita? Bueno, el edificio volcánico en general que se mira, ¿verdad? Esa cuestión cónica. Luego los suelos de colores rojos. La gran cantidad de agua que producen estas montañas, ¿verdad? Porque usualmente se mete dentro de ellas. Pero lo terrible es que estos suelos de origen volcánico, con tanta lluvia y deforestación, producen deslizamientos, que es lo que estamos teniendo en este momento aquí en Tegucigalpa. Eso es bien interesante porque aquí es bien común los deslizamientos, ¿no? Sí. Y lo que está diciéndole es que el suelo volcánico jamás se vuelve roca. Y con agua es una fórmula geológica muy destructiva. ¿Qué recomendaciones se dan a las autoridades en relación a esas tierras? ¿Son tierras cultivables? ¿Son tierras en las cuales...? Porque vemos mucha vivienda en las faldas de esas montañas. ¿Qué tan recomendable es que se continúe permitiendo esa expansión de la ciudad hacia esos lugares? Bueno, hay que decir que los volcanes no solo son erupción, y eso la gente es lo que piensa nada más, y piensa en lo malo de la erupción. Pero ¿qué nos producen los volcanes? Suelos agrícolas. Claro. Uno ve precisamente esas montañas llenas de vegetación, porque los suelos son muy fértiles. ¿Por qué ve tanta casa? Porque hay materiales de construcción, rocas, arenas, entre otras. A veces porque hay aguas termales que son medicinales. Y en general por el atractivo, por la belleza escénica y por el atractivo turístico. Entonces, usted va a ver que en Guatemala, Nicaragua, en El Salvador, la gente, los pueblos no huyen del volcán, viven en el volcán, viven del volcán. Sí. Lo que hay que aprender es cómo vivir con él. Bajo qué medidas de construcción hay que hacerse, qué hay que estar pendiente, ¿verdad? Por ejemplo, lo peor que puede ocurrir en este tipo de suelos es la deforestación y el mal manejo de las aguas lluvias. Y entonces ustedes van a ver que aquí en Tegucigalpa las construcciones han aplanado regiones y han dejado cubiertas antiguas quebradas, antiguos lechos de ríos. O lo hacían hecho embadulamiento. Y el embadulamiento ha sido muy pequeño para la cantidad de agua que deben manejar. Allá vemos problemas, por ejemplo, en el mall Las Cascadas, ¿verdad? Ahí lo hicieron sobre una quebrada, la quebrada de Agua Salada. Vemos colonias que han fallado, como la Ciudad del Ángel o la Guillén actualmente. Entonces eso es un mal manejo de suelos de origen volcánico con tanta agua. Y eso se puede resolver con cuestiones de ingeniería, con cuestiones constructivas. Claro, es más caro la construcción. ¿Y en estas zonas han habido aguas termales? En los alrededores sí. Por ejemplo, conocemos de aguas termales cerca del Cerro Uyuca, que es otro volcán, hacia el oriente, cerca del Cerro de Gule, hacia el sur. Tenemos conocimiento de aguas termales y de también emanaciones de gases. Pero un poco más al norte de Tegucigalpa, allá por San Ignacio, ahí teníamos aguas termales con emanaciones de gases. En esta salida a oriente, ¿qué puntos son considerados volcanes? Básicamente la Montañita y el Cerro Uyuca. Uyuca. Más adelante no. No, porque ya llegamos al valle del Zamorano y quizás hacia el lado de Maraita y de Yauyupe sí, una buena cantidad de volcanes. Y hay de diferentes tamaños, ¿no? O sea, todos presentan cierta peligrosidad en su momento. Sí, y todos tienen su propia historia. Claro. Así que habrá que conocerlos, estudiarlos, estarlos monitoreando para saber si pueden o no provocar problemas.
Y hacia el lado de oriente, perdón, hacia el lado del sur, ¿cómo está? Bueno, tenemos el volcán, uno de los más grandes de todo Honduras y de todo Tegucigalpa, el Cerro de Ula. Ese es un estratovolcán, ese es de los más grandes. Y tenemos... ¿Qué significa eso? Que está constituido por múltiples volcanes. Y por ejemplo, la laguna del Pedregal es otro, muy grande, nada más que este ya es hacia el lado del norte. Realmente del oeste de Tegucigalpa, pero en la salida del norte. Y tenemos, por ejemplo, el Durazno, en la salida del norte, también es otro volcán. Y tenemos Zambrano, también está sobre volcanes. ¿Y esos son volcanes que están compuestos por otros volcanes también? Algunos de ellos son independientes, son individuales, lo podemos ver de manera individual. Pero que entre en erupción uno podría activar a los demás. Exactamente, eso sí puede acontecer. Usualmente los estratovolcanes son los más activos y los más peligrosos, por lo grande. Háblenos un poco sobre este volcán de la laguna del Pedregal. Bueno, ese es un estratovolcán también muy grande. Por uno de los costados de él tenemos la ciudad de Mateo, donde se quieren llevar a todas las personas que están siendo afectados, lo cual sería un error, ¿verdad? Porque también es una zona de deslizamientos. Además de que no tiene sistemas de cómo expulsar las aguas negras, con lo que contaminarían la represa de los Laureles, lo cual sería pues gravísimo para nosotros. En la parte de arriba hay un cráter lleno de agua, que es lo que la gente le llama la laguna del Pedregal. Y ahí es donde se ha pensado construir el aeropuerto de Tegucigalpa, cosa que no sería imposible, con todas las medidas de precaución, ¿verdad? Eso sería el punto a considerar. ¿Por qué le llaman la laguna del Pedregal? Bueno, los nombres de estos fenómenos en general tienen que ver con el nombre que la gente sencilla, común, los habitantes, le dan a cada zona. Y para ellos lo más llamativo era la laguna. Y se llama Pedregal porque está lleno de piedras. Entonces, un volcán cuando hace erupción emana lava y la lava va en superficie. Y esa lava con el tiempo, con el calor, el frío, la lluvia, se resquebraja y crea lleno de piedras. Entonces la gente le llama pedregales. Y el campesino los retira del suelo, que son muy fértiles, y los agrupa en los cercos de piedra. Esa es otra cosa que llama la atención en la zona de volcanes, los cercos de piedra. ¿Y eso ha pasado en esa laguna? Sí. Se está secando, por cierto. ¿Verdad? ¿Y esa podría ser algo que tenga que ver con la deforestación o meramente con el volcán? Yo me atrevo a decir que más es la deforestación y el poblamiento. Se ha llenado completamente de colonias toda esta zona. A pesar de que hay un peligro inminente ahí. Bueno, el concepto de peligro y de riesgo está presente en todo el territorio, ¿verdad? Lo que hay que estar uno es sabido de cuál es el riesgo, construir basado en ese riesgo, vivir sobre ese riesgo y saber cuáles son las medidas de precaución, ¿verdad? Doctor, pero sobre esa laguna del Pedregal yo he escuchado que hay como más estudios que el resto de estos puntos. Quizás sí, ¿verdad? Porque ahí se pensó hacer el aeropuerto. Quizás sí también porque de ahí salen muchas de las aguas que van a la represa de los Laureles. Entonces el SANA ha tenido que hacer estudios, pero hídricos, no geológicos. Los estudios geológicos en Honduras se los debemos esencialmente a universidades norteamericanas que mandan a sus alumnos a hacer sus prácticas y de ahí el Instituto Geográfico Nacional los imprime como mapas. Hay mapas geológicos en Honduras, impresos desde los años 60 más o menos. ¿Y esas aguas de esta laguna del Pedregal tienen algunas características o es un agua común y corriente? Bueno, en principio tienen azufre. Y el azufre es bueno para las plantas, es bueno para la piel, ¿verdad? Pero el olor es un poquito como desagradable, ¿verdad? Pero fuera de eso no hay problema. ¿La composición? Se puede tomar si se logra purificar un poco, ¿verdad? ¿Qué sería el trabajo que hace el SANA? Exactamente. Sí. Ahora bien, ¿y esa laguna del Pedregal tuvo erupción hace cuánto? ¿Qué información se maneja al respecto?
más o menos igual que todos los volcanes de aquí de Tegucigalpa, para unos 10 millones de años atrás o un poquito menos, ¿verdad? No ha existido otro momento más cercano, o por lo menos en todo Honduras, de que haya alguna actividad. Hacia el Pacífico quizás sí, Ajá. ¿verdad? 1 o 2 millones de años atrás. En el lago de Yohoa hay 2 o 3. Conocemos 3. 3. Hay uno que se llama Cerro El Hoyo, ajá, que es pequeño. Que ese se ve el cráter exacto, sí, ¿no? Hay muchas fotografías sí, de Google, ¿verdad? Sí. Luego tenemos el volcán, que es el más grande, el más imponente, y cerca de él otro muy grande que se llama el Cerro Babilonia. Vean que muchos de los volcanes en Honduras no se llaman volcán, se llaman cerro. Se llaman montañas. ¿Y esos también fueron por la misma época que tuvieron erupción? No, estos son más antiguos. Ok. Para darles una idea, la Pulapanzac actual fue una catarata, primero no de agua, sino de lava. Y Pulapanzac, para que tengan una idea un poquito escénica de Hollywood, ahí fue donde se filmó la película del niño este que anda con los monos, de Mowgli. Sí. El niño de la selva. El niño de la selva. Ese fue el escenario que sirvió para Hollywood, para filmarse. ¿Y cómo se logra entender de que esa fue una catarata de lava? ¿Hay indicios todavía ahí? La roca que está debajo del agua es basalto. Y la que está debajo del lago de Yohoa es basalto. Y luego sale por túneles que van para Zacapa y van para Río Lindo, y son lo que le llaman el nacimiento. Salen de las rocas de basalto y ahí aparecen esas aguas, bastante limpias, por cierto. Son zonas meramente volcánicas, o sea que el lago de Yohoa se formó de esa manera. Exactamente, tiene origen volcánico. Tienen origen volcánico. ¿Y en algún momento puede llegar a ocurrir algo con el lago? No sé, abrirse. Recuerde que ahí está también la montaña de Santa Bárbara, que algunos han señalado que está toda llena de túneles por la mina del Mochito. Exactamente. Bueno, ¿qué está pasando con el lago? Se está rellenando de material, se está sedimentando. O sea, material... suelos y rocas están llegando ahí, hasta basura, ¿verdad? Y el lago está subiendo su nivel de fondo. Cada vez tiene menos profundidad, tiene menos agua. Por otro lado, si bien es cierto, se le han metido ríos, el río allá en La Guama y otro más, se le han entrado porque estaba bajando muy rápidamente la cantidad de agua. Y es porque tienen salidas artificiales para producir energía en Río Lindo y Cañaveral. Y entonces esas salidas de agua estaban secando el lago Yohoa, y por eso se le agregaron ríos. En otras palabras, hay actividad humana muy fuerte en el lago Yohoa que está cambiando las cosas. Y por eso es que ahora, con estas lluvias, inundó todas las carreteras a los alrededores. Claro. Y las casas y los hoteles, etcétera. Doctor, ¿algo más que quiera agregar que se nos haya quedado por fuera en esta conversación? Honduras está en el cinturón de fuego de América, que viene desde Alaska hasta Chile, y que pasa por toda Centroamérica. Cuando uno incluso bordea, entiendo yo, no sé si es Europa o... El lado de Japón, las Filipinas, exacto. Hasta ahí se extiende y forman pues lo que se llama la placa del Pacífico. Honduras forma parte de este evento geológico, y cuando uno ve el mapa del cinturón de fuego, toda Centroamérica está teñida de ciertos colores que indica presencias volcánicas. Puede ser que eso sea visto como algo malo, pero también puede ser visto como cosas muy buenas, minerales, suelos fértiles, energía geotérmica. Lo que habrá que hacer es tomar ventaja de estos recursos térmicos, aprovecharlos, estudiarlos y aprender a vivir pues con el riesgo y minimizar el riesgo de pérdidas humanas o de pérdida de casas, construyendo de manera adecuada. Y en los lugares indicados. Muchos de estos estudios ya están hechos en Honduras. Por ejemplo, Tegucigalpa conoce dónde no se debe construir, pero han habido permisos. ¿Verdad? Entonces tenemos las leyes, tenemos los estudios, ahora necesitamos que se ejerza la autoridad
para no permitir pérdidas de nuestros hogares, que eso es un drama humano. Cualquier familia que pierde su casa es el ahorro, es la inversión de toda su vida, ¿verdad? A lo que le apostó durante toda mientras tuvo fuerza para hacerlo. Doctor, le agradezco mucho este espacio que nos ha brindado, la paciencia que nos ha tenido, muchísimas gracias. Este espacio de UTV está abierto porque con usted pues también hemos hablado de historia, hemos hablado de un montón de temas bien interesantes y para mí es un placer conversar con usted. No, muchísimas gracias, estamos a la orden. Muchísimas gracias, el doctor Ramón Rivera dándonos su punto de vista sobre estos temas relacionados a la actividad volcánica en Honduras. Bueno, tenemos una radiografía de lo que es nuestro país en el tema de volcanes y ya no podemos decir o repetir de que somos un país sin volcanes. Hay muchos, hay más de 100 volcanes en Honduras y solo aquí en lo que es esta zona central alrededor de 32 formaciones volcánicas que en su momento pues pueden llegar nuevamente a despertar luego de que lo hicieran hace millones de años. Quiero recordarles a todos ustedes que tenemos nuestras redes sociales. Síganos, déjenos sus comentarios, sus preguntas relacionados a estos temas que abordamos aquí. Para nosotros es un placer poder leerles e invitarles a que estén pendientes siempre de los programas y de los trabajos que realizamos para todos ustedes en el canal universitario de la cultura. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos en la próxima emisión de su programa Desde la Academia.